Buenas tardes, mi nombre es Ingrid García y yo voy a iniciar con lo que es la explicación del marco metodológico, que se refiere a lo que es el capítulo 3 del proyecto de investigación. ¿A qué se refiere lo que es el marco metodológico? El marco metodológico se refiere a lo que sería la metodología, así como las técnicas de información y recolección de datos que se van a utilizar con el fin de llevar a cabo lo que es el proyecto de investigación. Esto lo que permite es que haya un mejor estudio y una mejor fiabilidad del proyecto. Para ello se inicia con lo que sería el diseño de la investigación. Lo que es el diseño de la investigación. El diseño de la investigación se refiere a lo que es el término de metodología, todo lo que es la parte metódica que se va a utilizar para el proyecto de investigación, lo que permite definirlo, lo que permite demostrar de qué forma o qué se aplicó para realizarlo. En este caso, el diseño de la investigación consta de varias etapas. Estaría la primera etapa, que es la recolección de los datos. Estaría la segunda etapa, que es la medición a través de las técnicas de recolección de datos, de lo que serían de las variables. Y estaría lo que sería el análisis de datos, que ya son cuando se procede a los resultados finales. Un diseño de la investigación, para que sea más factible, debe de constar de varios elementos. Entre ellos están, primero, lo que es la declaración específica del propósito que se pretende lograr con este proyecto. Lo que son las técnicas que se van a utilizar para este proyecto de investigación. El método o la metodología, que es sobre lo que estoy tratando, el tipo de investigación, lo que son las objeciones o los argumentos que se van a utilizar en caso de que haya alguna refutación de una hipótesis, el entorno sobre el que se va a estudiar el proyecto, la cronología o el cronograma y la medición como tal de las variables. También el diseño de la investigación debe de constar de varias características para que sea más confiable. Estas características son, debe ser neutral, es decir, no debe de irse por una parte de una opinión personal. Deben de ser opiniones en cuanto a los análisis o a los resultados, donde se debe comprender lo que fue los diferentes tipos de resultados que dieron, hacer una comparación y utilizar lo más estandarizado para el proyecto. Debe de tener una fiabilidad que lo que permite es que haya una confiabilidad. ¿Cómo se da esta fiabilidad? Realizando realizando preguntas acorde a lo que sería el proyecto. La validez, que se permite mediante lo que son las técnicas adecuadas que se deben utilizar en la recolección de los datos, y la generalización, es decir, que es más adecuado un proyecto que incluye una población más grande, porque permite realizar un estudio más adecuado. En cuanto a los tipos de diseño de la investigación, ya se pasaría a lo que sería el primero, el cualitativo. El cualitativo lo que permite es hacer una relación entre lo que son estos análisis numéricos y lo que es parte teórica. Más que todo permite algo documental. Hay un análisis, hay una comparación. Lo que es la parte cuantitativa. La parte cuantitativa ya es cuando se utilizan estos elementos estadísticos que pues permiten hacer una valoración, un ejemplo en cuanto a porcentajes. El descriptivo me permite describir como tal una hipótesis, algo que señala una causa y un efecto. Lo que es el experimental. El experimental es ya cuando se lleva a un objeto de estudio, se lleva a cabo una serie de experimentos que permiten probar o refutar algo. Lo que es la correlacional. La correlacional es algo que permite hacer una relación entre dos variables. Para esta correlacional se utiliza lo que es el factor relacional, que sería un factor positivo y un factor negativo. Si el factor es positivo, hay una variable factible como tal, una
variable positiva. Si el factor es negativo, pues sería una variable como tal que no está tan adecuada, una variable negativa. Lo que es el diagnóstico. El tipo de investigación de parte diagnóstica es el que permite demostrar la solución a algo. Esto posee un inicio, un desarrollo y la solución que se busca a este problema. Lo que es el explicativo. El explicativo es muy parecido al descriptivo, pues busca como tal explicar un acontecimiento o una hipótesis que como tal no se ha dado. Es algo más que todo una opinión personal. Pasando al diseño de la investigación, también dentro del marco metodológico se encuentra lo que sería la descripción del ámbito de estudio. ¿A qué se refiere la descripción del ámbito de estudio? Esto se refiere al entorno como tal donde se va a realizar la investigación. Para esto se debe de tener en cuenta lo que es la ubicación geográfica, se debe de tener en cuenta el número de la población, la edad, el sexo, lo que son el ámbito social, el ámbito económico, lo que es la parte de saneamiento. Todos estos eventos que afectan como tal lo que es mi entorno de investigación, así como los objetos a estudiar. Muchas gracias. Con lo que es el marco metodológico, yo les voy a hablar acerca de lo que es la población y la muestra. Antes de definir como tal qué es la población y qué es la muestra, se debe tener en cuenta que población y muestra es algo muy importante al momento de realizar una investigación, ya que de allí es donde yo voy a tomar los individuos adecuados o los más específicos para poder realizar este tipo de investigación. Ok, luego tenemos lo que es la población. La población como tal es un conjunto total de individuos del cual yo voy a tomar como esos individuos adecuados para poder realizar lo que es esta investigación. De allí derivan lo que son unas especies de características, que allí tenemos lo que es la homogeneidad, el tiempo, el espacio y la cantidad. Cuando hablamos de la homogeneidad es cuando este va a presentar características similares o este grupo de población va a presentar características similares. Luego tenemos lo que es el tiempo. El tiempo como tal es el periodo de tiempo general que yo voy a obtener al momento de realizar la investigación. Este tiempo es el que me va a decir a mí como el periodo que yo tengo al realizar esta investigación. Luego tenemos lo que es el espacio. El espacio es el lugar o ambiente adecuado en el que yo voy a desempeñar lo que es la investigación. Luego tenemos lo que es la cantidad. La cantidad es el tamaño de la población en donde yo voy a realizar la investigación. Son los individuos completos en los que yo desempeño lo que es esa investigación. Ok, luego tenemos lo que es la muestra. ¿Qué es la muestra como tal? La muestra como tal es un subconjunto representativo de la población. Es como ese pequeño porcentaje de personas que yo tomo de lo que es la población. De allí deriva lo que es el tipo de muestreo, que este a su vez se subdivide en lo que es aleatoria, estratificada y sistemática. En la aleatoria es aquellas personas al azar que yo voy a tomar del conjunto de la población. Luego tenemos lo que es la estratificada. La estratificada como tal es como ese subconjunto de personas o ese subgrupo que yo voy a dividir ese tipo de muestra. Luego tenemos lo que es la sistemática. La sistemática es un patrón de criterios a seleccionar al momento de desarrollar la investigación. Luego vamos a hablar acerca de lo que es el muestreo. El muestreo como tal es ese pequeño o esa pequeña selección de grupos que yo obtengo de lo que es la muestra. O sea, yo obtengo una pequeña muestra de la muestra total que tengo para investigar. De allí deriva lo que es experimental y descriptiva. La experimental va a contar con un porcentaje de 30 sujetos por mínimo. Luego tenemos lo que es la descriptiva, que va a aumentar entre un 10 a un 20%. Ok, vamos a hablar entonces ahora de lo que son las técnicas e instrumentos para la recolección de datos. ¿Qué es las técnicas e instrumentos para la recolección de datos? Estos son los instrumentos para reunir y medir información obtenida de lo que es la población y la muestra. Estas técnicas van a ser las que yo voy a ejecutar o voy a emplear en estos individuos, que estas a su vez se pueden clasificar en lo que es cualitativa, cuantitativa y mixta. La cualitativa va a contar con lo que es la observación total de esa población o de esa muestra. Luego tenemos lo que es la cuantitativa, que estos van a ser los datos numéricos exactos que yo tengo de esa muestra. Y las mixtas pues van a contar tanto con cualitativa como con la cuantitativa. Ok, esas técnicas se subdividen en lo que es la entrevista. La entrevista como tal es una conversación bien planificada que yo voy a subdividir bien sea en estructurada, semiestructurada o informal.
Primero tengo lo que es la estructurada. La estructurada va a contar con una serie de preguntas a las cuales yo me voy a limitar a realizarles a los individuos. Luego tengo lo que es la semiestructurada. La semiestructurada también cuenta con un listado de preguntas, pero esta yo puedo bien sea realizar más o realizar menos preguntas. Y la informal, pues esta no cuenta con ningún tipo de listado de preguntas, sino que yo realizo preguntas al azar a los individuos. Ok, luego tenemos lo que son los cuestionarios y las encuestas. Estos van a ser un listado de preguntas que yo voy a entregar a los individuos para que ellos respondan y luego de allí obtener los datos que yo necesito. Luego tenemos lo que son las observaciones. Como su nombre lo dice, esta va a ser como una técnica que yo voy a ejecutar al momento de observar la población como tal, sacando de allí los datos que necesita la investigación. Luego tenemos lo que son los grupos focales. Los grupos focales también cuentan mucho con lo que es la observación, solo que allí yo voy a reunir a todos los tipos de población que tengo. Luego tenemos lo que son los documentos y registros. Estos van a ser como tal los antecedentes que estas personas tengan, de los cuales yo voy a sacar la información. Y por último tenemos lo que es la etnografía. La etnografía como tal, esta es como una observación continua que yo voy a realizar al momento de ejecutar la investigación. O sea, la etnografía es como esa observación continua que yo voy a tener en la población. Gracias. Mi nombre es Loreni López y yo les voy a hablar sobre la validez y la contabilidad del instrumento. Se dice que la validez es aquel grado hasta donde la prueba es capaz de lograr un objetivo, ¿sí? Hacer las predicciones de un individuo o examinar. Es la capacidad que tiene toda prueba con el objetivo de describirlo y tiene varios tipos, como lo es la validez de contenido, que es aquella que se refiere al dominio específico de lo que se mide o se va a realizar, por la evaluación de lo que se dice de los expertos. El criterio definido es aquel que se refiere a lo que es los indicadores, al indicador. Esto es causante de lo que se va a medir. Y está el de concepto, que es aquel que se manifiesta en el conocimiento real a lo que se va a medir. ¿Qué es la confiabilidad? La confiabilidad se produce iguales resultados a un mínimo objeto o subobjeto que tiene una respectiva de instrumento a lo que es una adaptación de lo que se refiere el grado. También tenemos los factores que influyen en la confiabilidad de los instrumentos, como lo son la longitud de la prueba, la velocidad, la dificultad de los índices y la objetividad. Tenemos las limitaciones de un estudio, como lo son el problema que podemos encontrar durante la realización de nuestro proyecto, como lo pueden ser los sesgos, las variables, las disfunciones y las pérdidas durante el seguimiento negativo a participar en el estudio. También tenemos la autocrítica y esto lo que se va a plantear en las posibles soluciones. Hola, me llamo Celia León y les vengo a explicar qué son las limitaciones del problema en cuanto a un trabajo de investigación. ¿Qué son las limitaciones del problema? Las limitaciones hacen referencia a todos aquellos problemas que afronta el investigador al momento de realizar el trabajo de investigación. En este sentido, una limitación consiste en que se deja de hacer un estudio o se deja de estudiar un aspecto del problema debido a una razón específica. Es decir, que toda limitación debe estar justificada con una buena razón. Cabe destacar que las limitaciones del investigador no tienen nada que ver con las limitaciones de la investigación. Es decir, que si el investigador no tiene los recursos económicos necesarios o le hace falta el tiempo necesario para realizar la investigación, esto no tiene nada que ver con la investigación, ya que la limitación es específicamente de la investigación, no de las
de los problemas personales que tenga el investigador. Algunos de los ejemplos de limitaciones son la falta de actualización en los datos o la falta de actualización en los registros del profesional, es decir, la falta de conocimientos que tiene el profesional al momento de realizar la entrevista. Otro ejemplo sería el banco de datos insuficiente y no actualizado. Y por último, el periodo de tiempo en el que se recopilan los datos. Gracias.